Me llamo Chasca Blanca, tengo 22 años, y el día que la nieve me tragó viva, descubrí que el mayor enemigo de mi pueblo no era el frío ni la serpiente, sino la historia que nos habían enseñado a creer. Esa mañana salí sola hacia las montañas con las manos vacías y el corazón lleno de deber. Las crianzas de mi aldea ardían en fiebre y yo era la única que conocía el camino hacia la raíz de sangre, la única medicina capaz de salvarlas. Nadie más quiso ir. El invierno ese año tenía dientes. Yo monté a trueno sin mirar atrás, porque cuando tu pueblo te necesita, el miedo se queda esperando en la puerta. Pero lo que me esperaba en aquellas montañas blancas no era solamente la muerte. Era algo que cambiaría todo lo que yo creía ser. Y antes de contarles lo que pasó después, necesito preguntarles algo. ¿Ustedes alguna vez tuvieron que confiar en alguien que toda su vida les enseñaron a temer? ¿Alguna vez el corazón les dijo una cosa y la cabeza les gritó otra? Comenten aquí abajo de dónde son. De México, de Texas, de California, de España, donde sea que estén escuchando esto. Su comentario nos ayuda a seguir contando historias como esta. Historias que vienen del alma. Historias que ponen comida en la mesa de nuestra familia. Denle like si esto ya les llegó al corazón. Y si quieren seguir escuchando historias que les van a hacer pensar, suscríbanse. Es gratis y nos ayuda más de lo que imaginan. Ahora sí, déjenme contarles lo que realmente pasó en esas montañas. Hay cosas que una mujer apache no debería confesar. Cosas que su abuela le advirtió, que los ancianos susurraron alrededor del fuego, que el viento repite cuando nadie quiere escuchar. Yo las ignoré todas, y cuando el veneno de la serpiente entró en mi sangre, como río de brasas bajo la nieve helada, cuando Trueno huyó y me quedé sola, tendida sobre la tierra blanca sin poder moverme, pensé que iba a morir sola, como una tonta que creyó conocer la montaña. Pero alguien me encontró. Alguien que, según todo lo que me enseñaron, debería haberme dejado morir. Y lo que pasó después todavía me pesa en el pecho de una manera que no sé si es vergüenza o si es algo mucho más grande que yo. Sigan conmigo. Necesito que escuchen esto. Nuestra aldea vivía entre dos mundos, el de los vivos y el de los espíritus. Las montañas no eran solo montañas para nosotros, eran paredes sagradas que separaban lo que el hombre puede ver de lo que solo el alma comprende. Mi hogar olía a cedro quemado y a tierra mojada después de la lluvia. Las mañanas comenzaban con el sonido del viento rozando los pinos, un sonido que mi abuela decía que eran los ancestros hablando entre sí. El cielo allá arriba era tan grande, tan azul y tan silencioso, que a veces me quedaba parada en la entrada de nuestra tienda solo mirándolo, sintiendo que si me quedaba quieta el tiempo suficiente, el mundo me revelaría algo. Vivíamos lejos de los caminos que los hombres blancos habían comenzado a trazar. Eso por un tiempo nos protegió. Solo por un tiempo. Mi rutina comenzaba antes del amanecer. Me levantaba cuando el cielo todavía era morado y las estrellas no habían terminado de despedirse. Preparaba el fuego, calentaba el agua, revisaba a los enfermos. Desde los 14 años aprendí las plantas con mi abuela. Cuál raíz cortaba la fiebre, cuál hoja cerraba una herida, cuál flor calmaba el dolor de una madre que había perdido a su hijo. Yo era la mano que tocaba la frente sudada de los niños en las noches largas. Era la voz que rezaba cuando los remedios no alcanzaban. No era curandera por título. Era curandera porque nadie más quiso cargar ese peso. Y lo cargaba con orgullo, aunque a veces me aplastara los hombros hasta doblarme. Esa era mi vida, sencilla, dura, mía. Pero había una herida que ninguna raíz podía cerrar. Mi madre murió 3 inviernos antes, cuando un grupo de hombres llegó a nuestra aldea trayendo no solo caballos y metal, sino también una enfermedad que no tenía nombre en nuestra lengua. Ella fue la primera en caer, y yo, que sabía de plantas y rezos y raíces, no pude hacer nada. Me quedé mirando cómo se apagaba como una vela bajo la lluvia, despacio, sin ruido,
sin que yo pudiera detenerlo. Desde entonces cargaba una culpa que no me pertenecía, pero que sentía mía. Y cuando los niños de la aldea comenzaron a arder en fiebre ese invierno, algo dentro de mí se cerró como puño. No iba a perder a nadie más. No mientras yo pudiera montar a Trueno y llegar a esas montañas antes que la tormenta, aunque me costara la vida. El momento exacto en que todo cambió no fue dramático. No hubo truenos ni señales en el cielo. Fue un sonido pequeño, casi insignificante, como el susurro de alguien que no quiere ser escuchado. El cascabel de la serpiente sonó apenas una fracción de segundo antes de que sus colmillos se hundieran en mi tobillo derecho. Yo estaba arrodillada entre las rocas, con los dedos ya morados de frío, buscando la raíz entre las grietas heladas. No la vi venir. Nunca la vi. Solo sentí el golpe, seco y preciso, como una aguja de fuego atravesando la piel. Me levanté de un salto, y Trueno relinchó, asustado, girando sobre sus patas traseras. Y antes de que yo pudiera aferrarme a su cuello, él salió galopando entre la nieve, su figura negra haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer. El silencio que quedó después era absoluto, mortal. Mi reacción inmediata fue buscar el cuchillo, cortar, succionar, escupir. Todo lo que mi abuela me había enseñado para esos momentos que una espera nunca vivir. Pero el veneno ya corría demasiado rápido. Sentía el calor subiendo por mi pierna como lava bajo la piel congelada. Una contradicción brutal. Frío por fuera, fuego por dentro. La elección imposible estaba clara. Moverme y acelerar el veneno o quedarme quieta y morir congelada. Ninguna era buena. Miré hacia la aldea, invisible desde allí, demasiado lejos. Miré hacia las rocas donde estaba la raíz, tan cerca y tan inútil ahora. Y miré el cielo, ese azul inmenso e indiferente, y le hablé a mi madre. Le dije que no quería morir. Le dije que los niños me necesitaban. Le pregunté si ella podía escucharme todavía. El viento no respondió, pero algo dentro de mí decidió caminar. Caminé. No sé cuánto tiempo. El veneno me robaba los pensamientos uno por uno, como alguien que apaga velas en un cuarto oscuro. Primero se fue la noción del frío, luego la del dolor. Luego empecé a ver cosas que no estaban ahí. El rostro de mi madre entre los árboles, niños corriendo sobre la nieve sin dejar huellas, una luz anaranjada parpadeando entre los pinos que mi mente enferma no supo si era real o inventada. Caí 2 veces. La segunda vez no pude levantarme sola. Me quedé boca arriba sobre la nieve, mirando ese cielo azul que se iba poniendo más oscuro, más frío, más lejos. Pensé en los niños, pensé en mi abuela, pensé en Trueno, que quizás ya había llegado a la aldea sin mí, anunciando con su regreso lo que nadie quería saber. Y entonces la oscuridad llegó, suave y pesada, como una manta que no pedí, pero que no pude rechazar. Desperté con el olor a humo y a pino mojado llenándome los pulmones. Tardé varios segundos en entender que seguía viva. El techo sobre mí era de madera oscura, con grietas por donde se colaba una luz gris de invierno. Y entonces lo vi. Estaba sentado al otro lado del cuarto, de espaldas a mí, removiendo algo sobre el fuego. Era grande, de hombros anchos, con el cabello color de paja seca. Un hombre blanco. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Intenté incorporarme. Busqué un arma con los ojos. Calculé la distancia a la puerta. Pero mi pierna no respondió, vendada con tiras de tela limpia, y la fiebre me tenía tan débil que el simple intento de moverme me hizo caer de nuevo. Él se giró al escucharme. Tenía ojos del color del cielo de enero, claros y quietos, y levantó las manos lentamente, como quien se rinde, como quien quiere decir, no soy tu enemigo. Yo no le creí. En mi mente comenzó una guerra más feroz que cualquier tormenta de nieve. Todo lo que había aprendido desde niña chocaba contra lo que mis ojos estaban viendo. Los hombres como él habían traído la enfermedad que mató a mi madre, habían quemado aldeas, roto promesas,
borrado nombres de mapas que ni siquiera habían dibujado ellos. Yo conocía esas historias porque las había vivido de cerca, porque las había llorado en silencio junto a mi abuela, porque cargaba sus consecuencias en cada niño enfermo que tocaba con mis manos. ¿Cómo podía confiar en uno de ellos? ¿Cómo podía quedarme quieta mientras me ponía paños fríos en la frente con una delicadeza que ningún enemigo debería tener? Me pregunté si sería una trampa. Me pregunté qué querría a cambio. Y me pregunté, en el lugar más oscuro de mi corazón, por qué sus manos me daban más calor que miedo. Eso me asustó más que el veneno. Pasaron horas, quizás un día entero. La fiebre subía y bajaba como marea, y en los momentos de lucidez yo lo observaba moverse por esa cabaña pequeña, con la tranquilidad de alguien que lleva mucho tiempo solo. Preparó una pasta con hierbas que reconocí, raíz de sauce y algo más que no identifiqué, y la aplicó sobre mi mordida sin pedirme permiso, pero tampoco sin brusquedad. Cuando intenté apartarle la mano, él se detuvo, esperó, y solo cuando yo bajé el brazo continuó. Eso me desconcertó profundamente. Los hombres de su raza, según todo lo que sabía, no esperaban, no pedían, tomaban. Pero éste esperaba. Y esa pequeña diferencia comenzó a hacer una grieta en el muro que yo había levantado dentro de mí. Una grieta diminuta, casi invisible, pero una grieta al fin. La noche del segundo día, la montaña decidió que no había sufrido suficiente. El aullido llegó primero, largo y hambriento, demasiado cerca. Luego otro, y otro. La manada de lobos había encontrado nuestro rastro, atraída quizás por el olor de mi sangre o simplemente por el hambre desesperada del invierno. Él se levantó sin decir una palabra, tomó un palo encendido del fuego y salió. Yo me arrastré hasta la ventana pequeña y lo vi allá afuera, solo, en la oscuridad y la nieve, agitando el fuego frente a sombras que se movían entre los árboles, con ojos que brillaban como brasas. Gritó. Golpeó el suelo. Se mantuvo firme cuando cualquier hombre cuerdo habría entrado corriendo. Y los lobos, uno por uno, retrocedieron hacia la oscuridad. Regresó adentro cubierto de nieve, temblando de frío, y se sentó junto al fuego sin mirarme. Como si arriesgar su vida por una desconocida fuera algo ordinario. Esa noche fue la más larga. La fiebre volvió con furia, y en el delirio comencé a hablar en mi lengua, llamando a mi madre, llamando a los ancestros, llorando cosas que en un estado normal jamás habría dicho en voz alta. Él se quedó despierto a mi lado toda la noche. Lo sé porque cada vez que abría los ojos entre una pesadilla y otra, él estaba ahí, sentado en el suelo junto a mi cama improvisada, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en el fuego. No dormía, no me tocaba, solo estaba. Y hay algo en la presencia silenciosa de alguien que se queda cuando podría irse, que rompe cosas dentro de una persona que creía estar completamente rota. Al amanecer, cuando la fiebre finalmente cedió y pude respirar sin que me ardieran los pulmones, lo miré directamente a los ojos por primera vez. Y no vi al enemigo que me habían enseñado a reconocer. Vi a alguien tan solo como yo. Eso me asustó de una manera completamente diferente. La revelación no llegó con palabras. Llegó con un objeto pequeño que él sacó de una caja de madera vieja, guardada bajo su cama. Era una figura tallada a mano, una águila, con las alas abiertas y los ojos marcados con una precisión que solo alguien que ama lo que hace puede lograr. Me la puso en las manos sin explicación, y cuando mis dedos todavía temblorosos la tocaron, sentí algo que no sé nombrar en ninguna lengua. Porque esa águila no era decoración. Tenía marcas, marcas que yo conocía, símbolos que mi abuela había dibujado en la tierra cuando me enseñaba sobre los espíritus guardianes, sobre los animales que caminan entre dos mundos. Alcé la vista hacia él, confundida, con el corazón golpeando fuerte dentro del pecho. Él señaló hacia afuera, hacia la montaña, y luego se tocó el pecho, como diciendo: yo también pertenezco a algo más grande que yo mismo. Y en ese momento entendí
que Samuel no era un hombre que había llevado a tomar. Era un hombre que había llegado a perderse, igual que yo. Todo comenzó a conectarse de una manera que me dejó sin aliento. Trueno había huido en dirección a la cabaña de Samuel, no por accidente, sino porque los caballos conocen el olor del fuego y la presencia humana en medio del frío. Samuel había encontrado mis huellas en la nieve, mezcladas con la sangre que goteaba de mi tobillo, y las había seguido durante más de una hora en la oscuridad del atardecer, antes de encontrarme tendida y casi sin pulso. Las hierbas que usó para mi herida no eran de ningún libro de hombre blanco. Eran las mismas que usaban los pueblos originarios de esa región, aprendidas, según me fue explicando con gestos lentos y palabras sueltas, de una mujer anciana que lo había ayudado años atrás, cuando él mismo estuvo a punto de morir congelado en esas mismas montañas. Alguien de mi pueblo lo había salvado a él primero. Y ahora él me salvaba a mí. La montaña no guardaba solo secretos oscuros, como decía mi abuela, también guardaba círculos, círculos que cierran cuando menos lo esperas. Al tercer día me levanté. La pierna dolía, pero respondía. Y con la lucidez que trae la recuperación, llegó también el peso de una decisión que no podía seguir evitando. Los niños de mi aldea seguían ardiendo en fiebre. La raíz de sangre seguía esperando entre las rocas, a menos de una hora de camino desde la cabaña de Samuel. Pero yo no podía llegar sola. Mi pierna no aguantaría el terreno helado y las pendientes cubiertas de hielo. Necesitaba su ayuda. Y pedirle ayuda a él significaba llevarlo hacia mi pueblo, hacia hombres que lo verían llegar y recordarían todo lo que habían perdido a manos de gente con su mismo rostro. Significaba exponerlo a una furia que quizás no merecía, pero que tampoco podía controlar. Y significaba algo más, algo que me costaba admitir. Significaba confiar en él completamente, con mi vida. Con la vida de los míos. Ninguna de las opciones era segura. Ninguna estaba libre de consecuencias, pero los niños no podían esperar más. Lo miré a los ojos y le extendí la mano. Así de simple, sin palabras que ninguno de los dos habría entendido del todo, sin promesas que el viento pudiera romper, sin garantías de ningún tipo. Solo mi mano abierta en el aire frío de esa cabaña pequeña, temblando apenas, esperando. Él tardó un momento. Vi en su rostro algo que reconocí porque yo misma lo había sentido. El miedo de confiar en alguien que el mundo te ha enseñado a temer. Y luego tomó mi mano. En ese instante supe quién era yo realmente. No era solamente la curandera de mi pueblo, ni la hija de mi madre, ni la nieta de mi abuela. Era alguien capaz de mirar más allá de lo que le habían enseñado a ver. Alguien capaz de elegir la vida sobre el miedo. Y esa decisión, tomada en silencio en medio de las montañas nevadas, fue la más valiente que había tomado en mis 22 años de vida. Más que montar sola hacia la tormenta, más que enfrentar a la serpiente, más que cualquier cosa. Salimos juntos cuando el sol apenas comenzaba a tocar las cimas de las montañas, tiñendo la nieve de un naranja que parecía sangre derramada sobre el mundo blanco. Él cargaba el peso de las provisiones y yo marcaba el camino, apoyándome en una rama gruesa que él había cortado y preparado sin que yo se lo pidiera. Llegamos a las rocas donde estaba la raíz de sangre y trabajamos en silencio. Él sosteniendo las piedras mientras yo extraía con cuidado cada raíz, envolviéndolas en la tela que había traído desde la aldea. Pero el regreso fue cuando la montaña mostró sus dientes por última vez. La manada apareció de entre los árboles sin aviso, 5 lobos, delgados y desesperados, con los ojos fijos en nosotros con una determinación que helaba más que el viento. Samuel se colocó delante de mí sin dudar, agitando el fuego que había tenido la precaución de traer. Yo tomé mi cuchillo con la mano firme, y por primera vez en mi vida luché junto a alguien que no era de mi sangre, pero que en ese momento sentí más cercano que muchos que sí lo eran. Los lobos retrocedieron. El fuego y nuestra determinación combinada fueron suficientes para convencerlos de buscar presa más fácil en otro lugar.
Llegamos a la aldea cuando el sol ya caía detrás de las montañas, con las raíces salvas y los dos cubiertos de nieve y agotamiento. Los hombres de mi pueblo salieron a recibirme con alivio que rápidamente se convirtió en tensión cuando vieron a Samuel detrás de mí. Vi las manos cerrarse en puños, vi las miradas endurecerse. Me coloqué frente a él con los brazos abiertos y hablé con una voz que no sabía que tenía, firme y clara como el agua del río en primavera. Les dije que este hombre había arriesgado su vida por las raíces que salvarían a nuestros niños, que había pasado noches sin dormir cuidando a una de las nuestras. Que si nuestra espiritualidad nos enseñaba a ver el espíritu dentro de toda criatura viviente, entonces era hora de ver el que vivía dentro de él. Hubo un silencio largo y pesado, y luego mi abuela, la más anciana y la más respetada, se acercó a Samuel y puso su mano arrugada sobre su pecho. Eso fue suficiente. Han pasado muchas lunas desde aquella tormenta. Los niños sanaron. Trueno volvió solo a la aldea 2 días después de todo, como si supiera que ya no había peligro. Samuel regresó en la primavera, tal como le pedí, y aunque el mundo que nos rodeaba seguía siendo complicado y lleno de heridas antiguas que no cierran de un día para otro, él se sentó junto a nuestro fuego y mi abuela le enseñó palabras en nuestra lengua mientras él le tallaba una figura de madera con esas manos grandes y cuidadosas. Yo aprendí que el miedo heredado es el veneno más difícil de sanar, más traicionero que cualquier serpiente en la nieve, porque entra despacio y te convence de que es sabiduría. Lo que viví en esas montañas me enseñó que el espíritu de la vida no elige a quién salvar según su rostro ni su origen, elige según el corazón. Y si hoy puedo mirar la montaña sin sentir solo miedo, sino también gratitud, es porque aprendí a distinguir entre lo que me enseñaron a ver y lo que mis propios ojos y mi propio corazón fueron capaces de encontrar en la tormenta más oscura de mi vida.